Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento 65. Sí, Papiamento 65. Si no sabes qué es Papiamento, Papiamento es un idioma que hablamos en Aruba, Bonaire, Curazao. Es una mezcla de un montón de idiomas, de más de 7 diferentes idiomas. Y en mi canal, todos los domingos, puedes aprender conmigo o con nosotros Papiamento. Y hoy voy a compartir con ustedes 4 dichos en Papiamento. En Papiamento hay un montón de dichos. Y dichos son palabras que queremos como insinuar a alguien, como un indirecto. Un indirecto, lanzarlo a algo y dejarlo pensar. Sí. Eso es el dicho. Y hoy me gustaría compartir con ustedes 4 dichos. Pero antes, mira, si tú ves por allí, hay un botón que dice suscribir. Te invito a suscribir si todavía no estás suscrito. Es que me falta muy poquito para llegar a los 10. Me falta muy poquito para llegar a los 10,000. Y para mí llegar a los 10,000 es una emoción. Es algo súper grande. Ya tengo mucho tiempo aquí en Facebook, en YouTube. Y sabes que aquí en las redes no es fácil llegar. Tú que estás viéndome es mi más apoyo. Así que te invito a que suscribe, comparte este video a cada esquina, pásame por mis redes sociales también, que tengo Facebook e Instagram, y creo que ustedes ya saben todo lo que yo hago. En mi Facebook tengo una página blog de cual escribo prácticamente todo sobre mi vida, todo. Sabes que yo no tengo pelo en la lengua. Todo lo que tengo que decir lo digo. Y en mi Instagram, allí subo history, subo fotos y un montón de cosas. Pero bueno, esto no se trata de mis redes, este video se trata de aprender. Así que coge tu lápiz, tu cuaderno y vamos a aprender 4 dichos en Papiamento. Me gustaría agradecer a mi prima Jess, que me ayuda mucho con los dichos, porque yo aquí en España a veces me olvida ciertas cosas. Pero bueno, gracias a mis primas que tengo apoyo de ellas, y de aquí le quiero mandar un beso. Y bueno, primero, esto sí recordé yo. Es un cuyega promé ta bebe agua limpi. Es un cuyega promé ta bebe agua limpi. Eso quiere decir, la que llega primero consigue las mejores cosas. Por ejemplo, si hay una oferta y tú dejas las horas pasar y vas al último, no consigues las mejores cosas. Así que la que llega primero consigue las mejores cosas. Es un cuyega promé ta bebe agua limpi. Segundo dicho. Trajadam guarda agua. Trajadam guarda agua. Dam en Aruba es como un lugar, un charco o un... Ay, no sé cómo decirles, como un agua, así cuando llueve, así se para el agua, así, un hueco que con agua, así que haga hueco, guarda el agua. Eso quiere decir, Trajadam guarda agua, es que ahorrar para el día de mañana, guardar para que tengas el día de mañana. 3. Bo por saca burrico for di mondi, pero no mondi for di burrico. Bo por saca burrico for di mondi, pero no mondi for di burrico. ¿Y qué quiere decir eso? No puedes sacar un burro del monte, pero no puedes sacar el monte que está en el burro. Eso quiere decir, la gente, a veces, una persona que es duro de cabeza, que no capta las cosas, que no puede aprender ciertas cosas, o que no aprende a hacer las cosas bien. Eso es, bo por saca e burrico for di mondi, pero no mondi for di burrico. Y uno muy fácil, uno muy fácil, y el último. Viva bai laganan. Viva bai laganan. Viva bai laganan. Viva y deja ellos. Algo así. Viva bai laganan. Viva bai laganan. Haz tu vida, deja ellos. Es como cuando la gente hace un chisme de ti. Da igual, no importa. Sigue tu vida. Sigue tu vida, no importa esos chismes o lo que las gentes hablan de ti. Viva bai laganan.
¿Te gusta este video de dichos de empapeamiento? ¿Te gustaría saber más? Es que en empapeamiento hay un montón de dichos. Un montón y un montón y un montón de dichos. ¿Te gustaría saber más? Deja tu comentario, que a mí me encanta leer todos los comentarios. Comparte este video a todas tus redes sociales y nos vemos el próximo domingo.